preguntarás quién soy. Yo soy la madre del doujin. ¿Alguna vez has tratado de hacer maquillaje doujin? Si es así, en los comentarios vas a decirme qué es lo más complicado para ti. Así yo te voy a leer y encontrar la mejor forma de adaptar estos tutoriales a tus necesidades. Por lo que te estoy invitando de una vez a que te suscribas al canal, le des clic a la campanita. ¿Todavía está la campana de YouTube? La verdad no sé, pero si está, dale clic, porque tengo planeado venir a molestarte cada sábado. Ahora sí, vamos a empezar con este tutorial. ¡Go, go, go! Voy a volver a mandar a Jungkook al servicio militar porque me estorba. Falso. Felicidades a BTS por salir del servicio militar. Ya los extrañaba. Mi piel para nada es perfecta, pero ahorita la acabo de componer. Yo no me lavo la cara antes de maquillarme, simplemente me la limpio con unas pads. Este serum spray que se lo di a BTS porque aquí somos armies y soporta. Soy piel grasa, necesito excesiva hidratación para que el maquillaje no me traicione. Esta crema es mi salvación cuando cambia el clima y mi piel no quiere cooperar. Me voy a matar cuando se me acabe. Para el doujin, claro que se utilizan las lentillas, es lo que te va a ayudar a que tu ojo se haga grande, porque mis ojos son rasgados y chiquitos, porque soy transasiática. Es que estoy en mis días, ¿ok? No es cierto, me arden los ojos, aguanten. Trata de quitarte los cueros de los labios, ¿sí? Para que se vean suavecitos y pomposos. Si tú no eres una persona roja como yo, o que tenga ojeras, te puedes saltar la corrección de color. Yo aquí mis ojeras las estoy corrigiendo con un tono como que salmón. Un corrector verde y esta base es la que normalmente utilizo. Es un tono más claro que mi piel porque pues maquillaje asiático, ya sabes cómo son. Este es el tip del día y es mezclar un poquito de tu base con el corrector de color. De repente no les funcionan los correctores de color y es porque este es el secreto. Así es como jala, mira. ¡Wow! Otro de los secretos es hacer tu maquillaje de manera delicada. Casi como si estuvieras pintando. Siento que en TikTok o Instagram realmente no tengo el tiempo suficiente para enseñarles a detalle. Esto no se quita la razón porque traigo sinusitis activada. Mucha gente se suele quejar de las coberturas de la base. Yo soy alguien que necesita mucha cobertura, pero esa cobertura yo no la consigo de la base. No sé quién les dijo y quién les vendió la idea de que una base con buena cobertura te va a durar todo el día. O sea, vete por una que sea de ligera media, nada más para teñir tu piel del mismo tono. Especialmente si vas a utilizarlo de que más de 6-7 horas. El maquillaje se derrite, amigos. Cambia con las condiciones del clima. Porque creen que el maquillaje nos luce tan bonito en invierno. Puedes alcanzar a ver ahí marquitas. Aquí es donde entra el corrector. Vas a agarrar uno de tu tono y vamos a ir corrigiendo las imperfecciones que quieres corregir. Así te vas a ahorrar que se te ponga como que excesivamente cakey o que desperdicies mucho corrector y que no te cubra nada. Si tú tienes poros abiertos o cicatrices, te voy a recomendar utilizar este tipo de brochas que son así como que puntiagudas, agudas y peludas para que puedas meterlo adentro de tus poros el producto. Si se me va el ojo, quiero que sepan que tengo estrabismo. Se me va a ir en todos los videos, no puedo controlarlo. Y en las ojeras también un color que sea de nuestro tono de base. Trata de evitar la bolsita. Un tono más claro. Mi piel no se ve que está sofocada de maquillaje. Está bien si no usas rubor líquido. Yo voy a usar rubor líquido. Mira lo bonito que eso brilla. Piensa que tu cara es un lienzo. Aquí lo voy a tener que conectar con mi rubor. El objetivo de esto no es hacer como que un sombreado acá con ganas. También acá abajito. Me puse a buscar tutoriales de otras personas de que maquillaje doujin y siento que ya la gente abandonó YouTube. Sigue siendo todavía la plataforma número 1 de aprendizaje. ¿Por qué no están aprovechando los creadores de contenido para traerles maquillaje coreano y maquillaje doujin si todo el mundo quiere aprender a hacerlo? Seré pionera. Yo estoy segura de que tú has visto estas paletas en Xiaohongshu o en Pinterest, te facilitan demasiado el contorno doujin. Que posiblemente en otro video te enseñe a detalle cómo puedes hacerlo en tu naricita sin que te confundas o que te quede feo. Por esta ocasión voy a estar utilizando esta de acá que pigmenta muchísimo más. Voy a agarrar este tono café, empiezo a marcar las sombras naturales de mi cara. No sé si ves que todas lucen como muñequitas. Bueno, es el punto. Claro que es un maquillaje muy cargado. Es como si hicieras drag. Yo que soy alguien que lleva años utilizándolo y tratando como que de... Sin darme cuenta, se convirtió en un estilo de vida. Me han dado como esos bajones de que, güey, quiero ser normal. Quiero dejar de hacerlo.
Pero me di cuenta que sería perderme a mí misma. Ay, nos pusimos filosóficas. Lo integramos a la sombra que ya nos hicimos. Es como que lo conectamos, pero es muy poquito. Esto ahorita nada más es como que una base. Lo fuerte ahorita va con una brocha pequeña. Estos de aquí son iluminadores mates. Si de repente volteo a ver para acá, es que estoy acostumbrada a que la cámara está acá, pero la puse aquí, no sé por qué. Eso es lo que te va a dar como que esa dimensión. Ya teniendo marcada esas zonas, vas a saber en dónde vas a colocar tus líneas como que de profundidad. ¡Chachán! Y súper importante, difuminar. En este punto yo ya entiendo cómo puedo transformar mi nariz, pero pues te digo, totalmente comprensible que estés perdida. ¿Puedes ver cómo cambió por completo mi cara? Bueno, no por completo, pero ajá, entiendes a lo que voy. Me estoy dejando crecer las cejas, pero como yo tengo mi cabello teñido, las voy a aclarar. Utilizo un producto que sirve precisamente para eso. Así no tengo la necesidad de decolorármela. Se llama armonización. Si tú quieres intentar ese tipo de maquillajes, practícalos antes de usarlos. Y eso va para todos los maquillajes. No te hagas nada nuevo antes de salir. Porque o no te va a gustar o la vas a regar. Ya estuve en esa posición. Nunca he tenido esa necesidad latente de hacerme bien las cejas porque uso fleco, pero prometo mejorar. Quiero creer que están iguales. Si no, pues recuerda, son hermanas, no gemelas. Si eres también de párpado como que encapotado, lo mejor que puedes hacer es delinearte la línea de las pestañas. Trata de delinearte nada más arriba de las pestañas. Tomas tu delineador café y vas a delinearte en la línea de agua. Así. Al Eyosal utiliza algo como que en barra. Esto es de Shilam. Era para el contorno, pero como que no me importó y lo empecé a utilizar para hacerme esto. Me ha servido muy bien. Esto es cargado. Como te decía antes, puede que te sientas incómoda al inicio. Con tu paleta de contorno, yo voy a agarrar este tono, voy a trazar la línea debajo de mi bolsita natural. Tómate tu tiempo porque esto tiene que quedar marcado pero también simétrico. Preferencia, si lo vas a intentar, practica en la noche. Practica en una hora en la que digas, ¿sabes qué? Nadie me va a interrumpir. Otra de mis paletas de Unleasha, nada más que esta tiene café y este tono es el que voy a agarrar. Y aunque ya me hice las bolsas, ahora tengo que hacer como que la cosita de arriba. Eso es justo pegadito debajo de las pestañas. Y lo conectas como que con el delineado. ¿Ves? Lo que puedes hacer también es ponerte como que de ladito y en donde veas que no tiene que ir la línea de la bolsita, la eliminas con un poquito de corrector. Porque mira, esto tiene que quedar como que así de lado. Con que esta línea conectada, la ceja con donde termina esto, con esto. En vez de ir todo así en línea parejo, va en diagonal, hacia donde va tu nariz. Eso no te lo sabía. Lo que te quita las ojeras es este polvo mágico. Lo malo es que después de aplicarlo ya no puedes corregir nada de lo que hay debajo de él. Lo chido es que no nos importa, ¿ves? Y abajito voy a poner de el polvito blanco. Voy a agarrar este rubor rosa porque tengo que sellar lo que ya me puse. Es de Kaleidos Desempaque. Me gusta aplicarlo con broches así chiquitas para poder controlarlo. Voy poniendo en el centro y lo llevo hasta el párpado. El mismo ruborcito porque queremos que se vea como que con flujo de sangre. Cuando hace mucho frío o corres, la nariz se nos pone como que rojita. O sea, ahí es donde tiene que ir el rubor. Para que no se vea tan gris o café, nos ponemos rubor en esa zona. En la barbilla si la quieres acortar. En el Eyosal. Ya se ve ahora como que todo conectado y no parezco un mendigo fantasma. Un fantasmoide. El tono de rosa va a variar dependiendo de tu tono de piel. Yo soy como que oliva. Que no te dé miedo seguir poniendo o quitando cosas. Porque así es como uno se da cuenta cuando va bien y cuando va mal. O sea, siempre puedes volver y añadirle más cosas a tu make-up. Ahorita como ya lo difuminé, ahora le puse un poquitito ahí en el centro. Y si ves que se ve como que más 3D. Y vuelvo a marcar eso.
Tengo muchas de la marca 99 Dreams, son unas pestañas de marca acá chidas, se las recomiendo mucho. En serio tengo muchas y pues son reutilizables. Claro que igual las de Temu o las de Shein funcionan muy bien. No gastes en lujos hasta que estés acostumbrada a esto llamado Doujin. Wow. Tú también estás enamorada de cómo luce mi ojo. A comparación de las que yo consigo normalmente en Temu, estas no brillan, son mate. Y a mí siempre me preguntan cómo me pego las mendigas pestañas individuales. Yo después de tantos intentos, por fin ya capté cómo se hace este pedo. No tienes que enchinar las pestañas, yo nunca hacía esto. O sea, es más sencillo si lo haces. Y vas a poner en un pedacito de papel o en un pedacito de cartón pegamento. Y vas a dejar que se seque, como unos 5 minutos. Estas pinzas que pareciera que me van a sacar un ojo, funcionan mucho. Como se trata del ojo derecho, y para mí es el más complicado, voy a empezar primero colocando la que va en la esquina. Esta pestaña está apuntando al final de mi ceja y esta también. La que sigue, la chopeo así que quede poquito y la coloco por arriba, ya sea con la pinza o con los dedos, la juntas y ya quedan de que unidas como mejores amigas. La siguiente, ahí. Penúltima, puedes poner el espejo acá abajito para calcularle. Ahí está. La última. Ponerte pestañas individuales cambia el juego. Sigue el delineado y pues lo voy a hacer recto. No batallas con el delineado, te sale súper fácil porque nada más tienes que unir esto de acá al lado y ya. Estas son mis dos máscaras de pestañas de confianza, las consigues en YesStyle, Choc Choc Beauty o de Style Korean. Esta de tapita roja tiene pelitos integrados y yo soy la persona más calva de pestañas. Neta, soy esa. Hago el espejo acá arriba y la aplico para abajo. De esta forma no se pegan. Solamente lo utilizo en las pestañas de abajo. Pinche pelo estorbándome aquí, ya no lo aguanto. Me lo arranqué. Sí, me lo arranqué. Me arranqué mucho. Ya no hay pelo molestándome. La de tapa negra es la que da el volumen, como que la que las hace más negras. De hecho, el cepillito es distinto. Aquí tengo mi paleta de contorno y voy a agarrar una brocha peluda, como tú. Cuando quieres agrandarte los labios, claro que tienes que contornearte. Si no, no se va a ver la sombra como que del labio, como si lo tuvieras así natural. Mira, esta línea es como para fingir que está hundido, ¿sí? Y está justamente de que en medio. Hay gente que lo tiene natural, yo no lo tengo. Aquí también voy a sombrear. Ya se ve como que salido de pato. Hacernos la boquita de gato. Levantamos. Y aquí. Normalmente estos son los tipos de productos que utilizan en el Doujin. Que se ven así cremositas. También están los labios jugosos, pero yo me voy por esto. Con la brocha lo difumino. Ay, qué chiquita. Hay otros colores que son un poquito más claros, que esto a mí me gusta utilizarlos como correctivos para suavizar los costados sin tener que ponerle corrector. Este iluminador de la marca china Florte. Busco integrar el rubor con esta zona de aquí. Haz de cuenta que quita esa división amarilla y lo hace rosita, entonces se ve cute. Lo malo es que no puedes utilizar demasiado esto porque te va a quitar el tono amarillo de la cara y vas a parecer muerta. Menos para detalles está muy bien. Es más recomendable para teces blancas. Yo soy amarilla, pero no importa. No, voy a contornear aquí. Un iluminador. Es de la marca coreana Milk Touch. De que en la punta de la nariz. Aquí. Y lo bajo un poquito. Voy a sellar con mis polvos de Etude. Si utilizas un polvo de color para sellarte en el maquillaje Doujin, vas a perder
todo el contorno y el contraste de colores en tu piel. Entonces no te lo recomiendo, te recomiendo mejor uno translúcido. ¿A poco no hay una razón justificada por la cual me dice la madre del Doujin? Güey, qué bonito quedó. Yo estoy sorprendida, me quedó mejor que en la foto. Realmente espero que hayas disfrutado este tutorial. Claro que voy a traer más cosas a detalle, más maquillajes y todo ese rollo. Te invito a que te unas a mi canal de difusión en Instagram, porque ahí hago encuestas que me ayudan a traerles mejor contenido. También puedes comentar cuál fue tu parte favorita de este tutorial. Yo soy Giselle Kim y esto fue mi tutorial de YouTube. Bienvenidos todos a mi canal. Chao, chao.